Bueno, eh, asumiendo la pertinencia y la oportunidad de la convocatoria del MEC, creo que puede ser un sentimiento compartido. El sentimiento lo grato que es para cada uno de nosotros estar participando de esta sumatoria de aportes con el objetivo de llegar a generar una plataforma que sirva de base sólida al trabajo de los legisladores, de modo que al final de esto, pasando raya, cumplamos con el objetivo que es no solo crear un nuevo marco institucional y legal de la práctica patrimonial, sino ayornar y situar esa práctica en una nueva dimensión y en alguna manera también ayudar a cambiar nuestras cabezas, porque muchas cosas han cambiado en los últimos tiempos. No voy a seguir esta sumatoria renglón a renglón. Me voy a apartar con la intención de poner el foco más alejado del objeto que nos convoca para iluminar mejor, eso intento, el contexto en que esa práctica se desarrolla. Las cuestiones que no deberíamos dejar de considerar. Una, yo creo que una de las más importantes, vivimos tiempos de cambios acelerados. El siglo XX, que lo dejamos hace poco tiempo, es ya el lejano siglo XX. Y alguien, hablando de tiempos de cambio, dijo, mejor que tiempos de cambio, hablemos de que estamos viviendo un cambio de tiempo. Y los cambios de tiempo ocurren muy de tanto en tanto en la historia de la humanidad. Tenemos que situarnos en un escenario complejo donde el futuro nos depara más incertidumbres que certezas. Creo que eso lo podemos constatar en todos los órdenes de la vida, apreciando el panorama general de lo que pasa en el mundo, lo que nos pasa en nuestra familia, en las relaciones personales, en los contratos cada vez van achicando sus plazos. Esa complejidad la expresa Pierre Nora, un referente con mayúscula y negrita de los temas patrimoniales, con este texto. En 20 años, el patrimonio ha experimentado una inflación, o mejor dicho, una explosión, que ha desembocado en una metamorfosis de la noción. Una síntesis de impacto. Lo dice en un artículo que titula Una noción de venir, después dirá en mutación, que queda publicada en la revista oficial de la UNESCO, en el correo de la UNESCO, en la edición de septiembre de 1997, cuando se celebraban 25 años de la aprobación de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Un documento que creo que es fundamental acceder a él, se accede muy fácilmente a través de Internet, y en ese documento quedaba claro que ya en ese momento, 25 años después de esa Biblia del Patrimonio, que es la Convención del 72, había cambiado tantas cosas que ya nunca nada sería como era antes. El patrimonio tuvo muchas matrices que definieron su perfil a través de la historia. Una de ellas tuvo una particular significación en Occidente. Nació
a influjo de la Ilustración y se convirtió, pasada la Revolución Francesa y en un contexto diferente dominado por la Revolución Industrial y la expansión imperialista de los países europeos, en un instrumento fundamental de la construcción de los Estados nacionales. Hablar de patrimonio hasta los años 60 del siglo pasado no dejaba mucho margen de duda. Era hablar de bienes, de historias, de lugares que servían de referencia, daban un nivel de un sentimiento de identidad y pertenencia con la nación. Eso pasó en las leyes francesas y pasó en las leyes nuestras, que replicaron muy rápidamente las leyes francesas. A veces pensamos que la ley de 71 fue un impacto, no. Antes de la ley 71 hubo leyes, propuestas de leyes de patrimonio, que tuvieron media sanción legislativa, pero no llegaron a concretarse, en el año 15, 16, 31, 42 y 51. Bueno, eso cambió fuertemente. Esa internacional del patrimonio dominada por expertos, que en el 72 y en ese entorno parecía navegar con un horizonte despejado, empezó a expandirse y a complejizarse. Y empezaron a ser considerados patrimonios, cosas que antes nadie hubiera pensado que lo fuera. El mismo Pierre Nora dice: la palabra patrimonio empieza a vibrar con resonancias inesperadas. Se le creía destinada al escribano y al ahorro debajo del colchón, pero descendió del cielo de las catedrales y de los castillos para refugiarse en las costumbres olvidadas y las antiguas maneras de hacer el buen vino, las canciones y los dialectos locales. El patrimonio no era una recepción, una recepción de lo que los expertos entendían que era patrimonio para el conjunto de la gente, sino que la gente empezó a reclamar su propia capacidad de conformar a sus referentes patrimoniales. Apenas 2 años después del texto ese, en 1999, hay un hecho trascendente. UNESCO aprueba la recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular. Algo que, ¿quién había pedido que se ocupara de eso UNESCO? Lo había hecho Bolivia en el año 73 y lo hizo reiteradas veces, diciendo: señores, está bien los grandes monumentos, pero nosotros tenemos una construcción muy rica de nuestro pasado que no tiene ningún tipo de defensa. Lo planteó reiteradas veces y en el 99 lo reconoce, se habla de la cultura tradicional y popular. Después lo de popular se borró, el folclore también se borró. ¿Cuánto hace que no oyen hablar ustedes de folclore? Bueno, lo que en el 99 era cultura tradicional y popular, por arte de magia, en el 2003 se convierte en patrimonio cultural y material. Como si la inmaterialidad, es decir, los valores, lo que tenemos en la cabeza, fuera algo ajeno a aquello que habíamos considerado patrimonio en el pasado. El rico patrimonio de los orientales, ¿no?, al decir Artigas, tenía toda la complejidad que tiene el patrimonio que estamos rescatando ahora. Esa explosión del campo de lo patrimonial adquiere una complejidad y un dinamismo propios de la condición posmoderna, y no en menor grado sus aristas problemáticas y confusas. Me parece muy importante saber en qué marco general estamos trabajando respecto a la cuestión patrimonial. ¿Sí? A ver, próxima. 2. Cuando decimos patrimonio, y ustedes lo confirmarán o no, nos viene a la cabeza asociaciones positivas. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Y aunque contradiga apariencias engañosas, el escenario de lo patrimonial es, además de diverso y complejo, como vimos, también brumoso
y sobre todo, por encima de todo, es un escenario en disputa. Es un escenario poblado de discursos y acciones que son indisociables del contexto sociopolítico que le da vida. Es muy elemental, pero a veces lo olvidamos. A concebir la construcción patrimonial en términos de un proceso democrático con un horizonte de equidad, ese sería un buen objetivo, ¿verdad? Por delante. El patrimonio no son los grandes monumentos. Los grandes monumentos son una parte y menor de lo patrimonializable de la historia de los pueblos. Ya no es una especie de arca de Noé, donde hay en este momento cerca de 1000 grandes obras, monumentos de la humanidad, que sería el que le mostráramos a un marciano que llegara mañana a la Tierra. La construcción patrimonial en términos de proceso democrático, con un horizonte de equidad, nos llevará a afianzar la interacción de múltiples redes de gestión, con diferentes escalas y contenidos, desde los patrimonios cercanos a los propios a la aldea global, no una estructura en árbol, con un tronco dominante, una estructura de redes interactuantes. Cada uno de nosotros está penetrado y participado por varias redes patrimoniales, algunas que tienen la escala del barrio y se quedan ahí, otras una escala amplia de la región, otros somos ciudadanos del mundo, pero desde aquí. ¿Y esto para qué? Con el fin de promover el entendimiento y la convivencia de los nosotros afirmados en el patrimonio y los otros, cosa que no elimina complejidades y contradicciones, pero ayuda a encauzar su resolución en un marco de diversidades dialogantes. Ayer decía que si en vez de 15 minutos me dieran un minuto, ponía solo esta placa. Me parece lo más importante, una proyección hacia el futuro de la posible incidencia de lo patrimonial en tiempos en que grandes relatos se han caído y lo patrimonial puede servir como un referente alternativo. Tomo las palabras de García Canclini, dice que en la medida de que nuestro estudio y promoción del patrimonio asuma los conflictos que lo acompañan, puede contribuir al afianzamiento de la nación, en la escala esa importante de la nación, pero ya no como algo abstracto, sino lo que une y cohesiona en un proyecto histórico solidario a los grupos sociales preocupados por la forma en que habitan su espacio y conquistan una mejor calidad de vida. Está mejor dicho, mucho mejor dicho de lo que podía decirlo yo. Seguimos. 3. Este planteo está claro. Pienso, estamos en un momento de crisis, que como todo momento de crisis supone oportunidades. Hay una oportunidad, una posibilidad fuerte de construir una constelación de relatos integradores de valores propios de un desarrollo humano sustentable, a medio camino de la memoria y la historia, no sustitutivos de la memoria y la historia. La historia manipulable políticamente, la memoria cada vez más cascoteada por la proliferación de información. Ya la gente no vive en realidad en patrimonio, no vivimos en una memoria autoasumida, vivimos con una memoria artificial y cada vez más necesitamos muletas para tener un patrimonio asumido. Pero bueno, para lograrlo será necesario poner en práctica un sistema de gestión integrado y transversal donde la educación patrimonial haga posible el efectivo involucramiento de la ciudadanía en la construcción de los referentes simbólicos de su estatus cultural. El IPAN lo ha dicho mucho mejor, toma de ahí. La educación patrimonial vale como instrumento de alfabetización cultural, reforzando la autoestima de individuos y comunidades y haciendo posible el reconocimiento y la valoración de un proceso de construcción histórico-social múltiple y plural. Nos hace mejores ciudadanos, nos hace mejor gente. Tenemos esa posibilidad formidable. Ese sistema pondría énfasis en la palabra sistema, es decir, un conjunto de N elementos y N relaciones, donde si algunas de esas relaciones fallan, algunos elementos no existen,
el sistema como tal cae. El concepto de sistema es fundamental. B, superar la dicotomía entre materialidad e inmaterialidad. Un divorcio ajeno al campo de la cultura. Un error que se ha penetrado y difundido y que UNESCO ya está en proceso de revisión. La bóveda catalana y la tortilla a la española son dos productos de un nicho cultural particular. La bóveda catalana está inscrita dentro del ámbito de la arquitectura y la ingeniería, de la materialidad. Y la tortilla a la española la han puesto ahora dentro del mundo inmaterial. ¿Cuál es la diferencia? Una puede durar 100 años y otra se consume en 10 minutos, pero tienen la misma condición de producto de una determinada sociedad en un determinado tiempo, que ha mantenido memoria, ha mantenido receta y nos da uno de los mejores ejemplos de cómo vivir en sintonía con el pasado. Sí. Y lograr los equilibrios que impidan que lo patrimonial corra el riesgo de convertirse en un insumo o subproductos de dos socios poderosos, el turismo de masa y la industria cultural. Dos matrimonios en que el patrimonio está involucrado, en el cual ninguno de los consortes tiene ningún interés en dejar esa alianza, aunque es una alianza muy desnivelada. Colofón, atento a lo anterior, se trata de abrir un camino, un radical reordenamiento institucional tendiente a poner en funcionamiento un sistema abierto al futuro, recalco sistema, sobre la base de, y me apuro, sí, seguimos, una red de asociaciones civiles a escala barrial o municipal, primer nivel de participación ciudadana en los procesos de patrimonialización. Si esta base no existe, todo lo demás es verso. Pongo el ejemplo entre varios posibles. La comisión del barrio de Atahualpa. Entran ustedes en la página del barrio de Atahualpa. Difícilmente encontrarán otro lugar en la red donde tengan información de más calidad sobre todo lo que ha ocurrido en la historia de ese barrio. Seguimos. Una red de comisiones asesoras en el escenario patrimonial operativo en la órbita de intendencias y municipios de cada uno de los departamentos de Montevideo, del país, Montevideo incluido, en estrecho contacto con las políticas de ordenamiento territorial y gestión ambiental. Una política patrimonial sin contacto con las políticas de ordenamiento territorial y gestión ambiental es puro discurso. No tiene ninguna posibilidad de concretarse en algo útil para la sociedad. Y tercero, una unidad de gestión a escala nacional. Ya se ha abundado todo eso, actuando en la órbita del MEC, con plena independencia técnica, fundamental, y recursos suficientes y genuinos para poder desarrollar sus objetivos. Bueno, queda mucho por conversar, pero pongo un ejemplo, que puede ser un ejemplo sintomático de lo que podemos hacer, y no solo dialogar sobre lo patrimonial. Acá hay historia, memoria, interés del barrio, proyección a lo turístico, a preservación y énfasis de un espacio cultural y un paisaje cultural. Empezaron a demolerlo. La Intendencia lo ha detenido y está abierta la posibilidad de que ese referente de Montevideo, de una lejana intervención industrial ya caduca, se resemantice en un nuevo marco de referencia con fuerte involucramiento de la comunidad próxima, que es destinataria de la rica historia de dos elementos que UNESCO ha reconocido como patrimonio de la humanidad, el tango y el candombe. Gracias.